Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos otra vez aquí predicando. Predicar es una oportunidad muy grande que Dios nos da para transmitir su palabra a otros, ¿verdad? Y siempre celebramos la resurrección de los muertos, el poder de la resurrección que está en cada uno de nosotros, ¿verdad? No tenemos que esperarnos hasta Semana Santa, sino lo celebramos cada domingo, recordando lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta predicación. Unge mis labios para que sean tus palabras y no las mías, para que nosotros podamos exponer teológicamente tu palabra de verdad en la sana doctrina, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y hoy tenemos un tema muy importante, como leímos esta mañana, de cómo descubrir nuestro don espiritual, y vamos a darnos cuenta qué es un don, qué es un verdadero don, qué es un falso don y para qué son los dones, ¿verdad? No son para guardarlos en la cochera o en su casa, en la alacena. Los dones son para edificar a la iglesia y hoy lo vamos a aprender. Pero vamos a hablar de esos dones espirituales que Dios por lo menos le da un don espiritual a cada uno de sus hijos. O sea, todos tenemos dones, pero quizás no nos hayamos dado cuenta, quizás no se haya revelado ese don en nosotros, pero quizás a través de esta predicación le ayude a usted a conocer cuál es el don o los dones que Dios le ha dado, ¿verdad? Porque leímos esta mañana que Dios da diferentes dones, ¿verdad? Y no a todos se los da igual, y eso es muy importante, ¿verdad? Porque por lo mínimo, cada hijo de Dios, cada verdadero hijo de Dios tiene un don, y esto lo vamos a descubrir, ¿verdad? Esta predicación le puede ayudar a descubrir su propio don espiritual, porque recibir un regalo de Dios, un don, es algo que usted está dotado para edificar a la iglesia. No se lo dieron nada más para que usted lo guardara, o sea un premio para usted, o para usted tenga una posición ministerial más alta. No, los dones Dios los reparte para edificar a su iglesia. Y vamos a ver el versículo principal. Primeramente tenemos que saber algo muy importante. ¿Qué significa don? Regalo, ¿verdad? Por ejemplo, si usted le dice don a alguien, le está diciendo regalo. Don Pedro, y si usted no lo sabe. Entonces, don significa regalo, ¿verdad? Doña Marta, regalo de Marta, ¿verdad? Eso significa la palabra etimológicamente, pero un don es un regalo, la salvación también es un regalo. Y eso me hace pensar, un día yo estaba hablando con una persona que conocemos allá en México, del pueblo donde es mi suegro, y él ha caído en una iglesia no muy buena, entonces él cree que la salvación se pierde. Entonces yo le dije, ¿cómo si Dios te da un regalo, tú lo puedes perder? Y él me dijo, pues es igual, si tú me regalas un cinturón me lo puedes quitar. Y yo le dije, sí, pero la diferencia que yo te lo pueda quitar y Dios te lo pueda quitar, Dios no es un tirano, es un caballero. Y ese don siempre te lo va a dar, porque te lo dio de todo corazón, ¿verdad? Dios no se arrepiente de lo que da. Entonces vemos que tenemos que estar en claro que el don de la salvación es un regalo que jamás nadie te lo puede arrebatar. También los dones que te da para la iglesia también son dones que no te los puede quitar nadie, que no se apagan, que siempre están vigentes. Porque yo he escuchado a personas que dicen, no, que mi don se apagó. Y yo dije, pues ¿dónde está eso en la Biblia? Yo no he visto que el don se apague, ¿verdad? Puedes enfriarte, pero el don sigue ahí. Y vamos a verlo a través de la Biblia, ¿verdad? El versículo principal, Romanos 12:6. Romanos 12:6. Dice así la palabra de Dios, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Vamos a explicar este versículo mejor, ¿va? Porque muchos lo malinterpretan, ¿verdad? Porque muchos falsos profetas dicen, ajá, hay profetas, y sí, tenemos un don, ¿verdad? Nos dice así, pero no, vamos a explicarlo en el contexto a qué se refiere, ¿verdad? Y vamos a saber que estos dones, en el capítulo 11, 1 Corintios 12:11, la primera cita que nosotros leímos, ¿verdad? Teológicamente, vamos a ver algo muy importante en 1 Corintios 12:11, que dice que, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿A qué se refiere Pablo? Las hace uno, las hace cada miembro de Cristo, cada miembro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque dice el misterio de la iglesia que nosotros somos Cristo y la iglesia, estamos unidos, ¿verdad? Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo.
Y dice, las cosas las hace a sí mismo el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Va? Eso me lleva también a pensar, una vez fuimos a una iglesia carismática y el pastor de ahí decía que el que no hablara en lenguas no tenía el Espíritu Santo. Entonces le digo, entonces, ¿cómo es posible eso si la Biblia dice que el Espíritu reparte como Él quiere? ¿Va? Unos van a hablar lenguas, no lenguas falsas, lenguajes, y otros no. Y otros van a tener don de interpretaciones, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que usted comprenda qué es un regalo. Eso es muy bonito, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos regalos. No sé si usted, pero a todos nos pasa. Pero este regalo de Dios, ahora vamos a ver en 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Por qué hay diversidad de dones? Bueno, eso es muy fácil contestar teológicamente, porque tenemos un Dios de diversidad. Tenemos un Dios de diversidad. Dios le agrada hacer diferente todas las cosas. Por eso no existe eso de que si pasó en el Antiguo Testamento va a pasar ahora porque yo uso el mismo método. No. ¿Por qué? Porque es un Dios de diversidad, ¿verdad? ¿Y qué diversidad, verdad? Hay dones de revelación o de conocimiento, lo vamos a explicar qué significan esos. Dones de poder y dones de inspiración. Esas tres clases, los dones, esos regalos de Dios que nos da al cuerpo de Cristo como iglesia, se dividen en tres. Dones de revelación, de conocimiento, dones de poder y dones de inspiración. Y los vamos a ver a qué se refiere, ¿verdad? Y todos son, como leímos en el versículo principal, de acuerdo a la medida de fe. ¿Qué es la medida de fe? Lo vamos a ver más adelante, porque muchos dicen, es como tú creas. Y no, la medida de fe se mide teológicamente, qué tanto conocimiento tienes de la Biblia. Esa es la medida de fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, seguimos adelante. Aquí vemos un esquema, ¿verdad? Que los dones espirituales se dividen, ¿verdad? Como dijimos, ¿verdad? El conocimiento del poder y de la inspiración, esos son los dones. El del poder es como sanación y esos dones, ¿verdad? Que usan mucho las iglesias carismáticas el día de hoy, pero hay otras clases de dones más importantes, como el don de la profecía. Dice el apóstol Pablo que no hay mayor don que el de la profecía. ¿Y qué es el don de la profecía? Hablar la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios, hablar lo que ya está en la Biblia. Por eso dice con la medida de fe. Y vamos a seguir adelante. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia nos dada, si ese es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Entonces, si yo digo tener un don profético, ¿verdad? De profecía, entonces yo tengo que tener una medida. ¿Y cuál es la medida? Esta. Yo voy a hablar lo que está aquí. Porque si yo no hablo lo que está aquí, no es ningún don. Es de su itinerario, de su mentira, se le llama a la Biblia espíritu de adivinación. Entonces tenga mucho cuidado, ¿va? No es que existan profetas, los profetas ya no existen. Dice la Biblia muy claramente que los profetas, hasta Juan, y el don profético es diferente. Tienes que estar viendo de las escrituras. ¿Qué es un don profético? Por ejemplo, entra un hermano nuevo y entonces Dios me pone en mi corazón y yo le digo, no temas ni desmayes porque Él es tu Dios y Él estará contigo. Y ten esa fe porque Él te va a restaurar y Él va a ser tu torre firme, el castillo tuyo. Entonces yo le doy aliento a esa persona, entonces estoy usando ese don profético. Pero ya todo lo que le estoy hablando está aquí, ¿va? No es palabra de mi vocabulario, de lo que yo haya inventado. Yo no le digo, a ver, entra una hermana y digo, ¿sabes qué? Vas a tener gemelos la próxima semana. Eso es absolutamente falso, no es bíblico. Eso es un espíritu diabólico de adivinación. Y muchos dicen, sí, tuve gemelos. Pues claro que sí, porque también Satanás tiene poder. Claro que le adivinó. No se sorprenda, entonces hay que tener mucho cuidado. Si alguien dice, ¿sabes? Tengo una palabra para ti, más vale que esté aquí. Porque si no está aquí, no es de Dios. Porque Dios ya tiene todo cerrado en un canon, ¿verdad? 1 Corintios 12:7, pero se les da manifestación
del Espíritu para provecho. Eso es muy importante. Quiero que lo subrayen en su Biblia y toda su vida se acuerde de ese versículo, que los dones son para provecho de la iglesia. Los dones son para provecho. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los dones son para edificar. Ponga mucha atención. Entonces, si usted llega en una iglesia de esas falsas y todos están, no edifican a nadie. Entonces es un don falso. Porque si ese don edificar a alguien es verdadero, ¿verdad? Alguien que hablara ese idioma lo entendería, entendiera el mensaje, o hubiera un intérprete y traduciera el mensaje y edificara a la iglesia, entonces es de Dios. Pero si no edifica a nadie, no es de Dios, ¿verdad? Dice, yo tengo el don de sanación y yo sané homeless en la calle. Y el homeless quizás sanó y eso, pero el homeless se levantó y se hizo un siervo de Dios. No va. Entonces no es don de Dios, puede ser imitación de Satanás, ¿verdad? Porque nosotros podemos orar por muchas personas y Dios sigue sanando a las personas. Ese don existe, el don de sanación, pero siempre cuando Dios interviene, va a usar esa persona como instrumento o la va a traer a la iglesia, como un verdadero hijo de Dios. Pero Dios no se equivoca, porque los que nos equivocamos somos nosotros, que nos confundimos, ¿va? Creemos que todo es don, ¿va? Estamos como aquí en Estados Unidos, todo es free, ¿va? ¿Qué es free? ¿Va? Todo lo que queremos gratis, pero no. El don hay que discernir cuál es don y cuál no es don de Dios. Muy fácil. Si hay un don que alguien tiene, edifica la iglesia, es don. Si no edifica la iglesia, no es don, ¿verdad? Si alguien habla en lenguas y hay un hermano que habla esa lengua y lo edifica, es don de Dios. Pero si habla una lengua extraña que nadie le entiende, entonces no es de Dios. Así de fácil. Entonces por eso tenemos que abrir bien los ojos cuáles son los dones de Dios y cuáles no son los dones de Dios, porque hay mucha imitación. Y un don es un regalo de Dios que viene divinamente de Dios, porque hoy en día yo veo en muchas iglesias falsas que hay muchos dones aprendidos. Y los dones no se aprenden, ¿verdad? Por ejemplo, el talento sí se puede aprender. El hermano, por ejemplo, aquí nos puede enseñar a tocar la guitarra. Es un talento que él tiene, pero se lo puede pasar a otro para enseñárselo. Por eso es la diferencia de un don y un talento. Un don proviene de Dios y un talento se puede aprender, ¿verdad? Y si usted va a una de esas iglesias, todos ya aprendieron a hablar que saca la bazuca. Entonces, eso fue aprendido. Hasta los chiquititos dicen, ya no dicen la bazuca, dicen saca la metralleta. Entonces, vemos que hay algo que no concuerda con las Sagradas Escrituras, porque no están edificando a nadie. Como dice 1 Corintios 12:7, tiene que ser para provecho del cuerpo de Cristo el don. Tiene que ser para edificar a la iglesia. Si no, no es don. Si no es don. Así dice un hermano, dice, no, pues yo tengo el don de lenguas, y se arranca el hermano que raca. Y le digo, ¿qué pasa? ¿No me edificaste? Eso no es un don. Yo se lo dije, porque 1 Corintios 12:7 lo dice, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre don y talento es, el talento se puede aprender. Por ejemplo, una hermana puede enseñar a otra hermana a cocinar, a tejer, ¿verdad? Tu mamá te puede enseñar a hacer el quehacer. Mi abuelo me enseñó a barrer. Yo creo que barrer, nosotros nacimos sabiendo barriendo, pero mi abuelo agarraba el escoba y decía, hasta para saber barrer hay que saber, presta para acá. Y me enseñó a él cómo barrer bien barrido. Y yo me quedaba, wow, tengo que aprender. La música, muchos talentos se pueden aprender, pero los dones no se pueden aprender. Ese es un regalo particular que Dios le da a cada uno para edificar a su iglesia, edificar el cuerpo de Cristo, edificar a los santos. 4 deberes de los cristianos. ¿Cuál es tu deber? ¿Lees, estudias la palabra de Dios? ¿Lees y estudias la palabra de Dios? Eso es un deber. Porque muchos cristianos hoy en día tienen sus beneficios, ¿verdad? Como una vez un niño allá en México, a mí mi esposa nos dijo, el niño dice, no, pues yo tengo mis derechos de agarrar el chamaco, y mi esposa le dice, pues sí, también tienes tus obligaciones. Y así somos nosotros como cristianos, nada más queremos estar orando y diciendo, Dios, dame, parecemos borreguitos, ¿verdad? Dame, y dame más, pero también tienes deberes. Como hijo de Dios,
Tienes que leer y estudiar la palabra de Dios. Tienes que tener un sacrificio vivo. ¿Cuál es tu sacrificio vivo? ¿Venir el domingo? Eso no cuenta como sacrificio vivo, ¿verdad? Entonces vamos a ver que el sacrificio vivo va más allá que venir a la iglesia, ¿no? Sino hacer todo conforme a la palabra de Dios, conforme como Dios nos indica, conforme al conocimiento de Dios, ¿verdad? No tenemos que nosotros disparar a todo el mundo con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque así hay hermanos cristianos que dicen, la palabra de Dios dice, y empiezan. No, sino tener el conocimiento de Dios para que nosotros podamos resolver cualquier problema o llevar una vida conforme al corazón de Dios y educar bien a nuestros hijos y tener una familia conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Servir. Servir, tenemos que servir en todos lados, en la iglesia, en su hogar, ¿verdad? Yo vivo en mi casa y no, a ti te tocan los trastes porque eres mujer. No, eso no es servir. Servir es, yo te echo la mano, ¿verdad? Yo te ayudo, o yo hago la cama, en la iglesia, ¿verdad? Yo le ayudo a limpiar, pastor, yo le ayudo a hacer esto, yo le ayudo a hacer lo otro, porque venimos para servir y no para ser servidos. Ese es el verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Y hablar, eso nos encanta, ¿verdad? Pero hablar de Dios, eso es lo más importante. Que tengamos ese ministerio de la reconciliación y que hablemos a Dios a las personas. Que las saquemos del engaño. A mucha gente ya no le gusta ser apologético en estos días. Un muchacho que vino aquí a la iglesia dice, yo sí fui a tu iglesia, pero no me gustó, porque tú hablaste mal de otras iglesias. Yo no estoy hablando mal de otras iglesias, yo estoy hablando de la corrupción que hay en otras iglesias. Y les quedó el saco, pero yo tengo que ser apologético porque yo amo a Dios y amo la palabra de Dios. Y yo tengo que defender la palabra de Dios. Y debería haber muchos obreros y hermanos que defiendan la palabra de Dios, ¿verdad? Porque usted, si juntara los pastores apologéticos de habla inglesa o de habla hispana aquí en los Estados Unidos, los puede contar con sus manos. Los puede contar con sus manos porque no son muchos. Desgraciadamente, no defienden la palabra de Dios. A mí me puedes hacer lo que tú quieras, me puedes decir de cosas en la calle, me puedes decir que esto, que el otro, pero si tú dices algo de la palabra de Dios, haz de cuenta que me jalaron de los cabellos y me sale el demonio de Tasmania y defiendo la palabra de Dios a capa y espada porque yo amo al Señor y amo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo amo realmente. Pero si tú no amas al Señor, pues no vas a defender la palabra de Dios, ¿verdad? Haz de cuenta que alguien está hablando mal de mi esposa. ¿Usted se quedaría callado? Están hablando de mi Dios. ¿Cómo voy a quedar yo callado? Tengo que defenderlo. ¿Y cómo lo voy a defender? Correctamente, trazando bien las escrituras como obrero que no tiene nada que avergonzarse, que divide y traza bien la palabra de verdad, ¿verdad? Bueno, ¿cómo puede encontrar su don? Si tú eres también hijo de Dios, si tú eres un cristiano, no debes de ser de alguien, tú tienes que ser de Dios. Así me dijeron allá en la Asociación Bíblica de México, ¿tú de quién eres? Digo, ¿yo cómo de quién soy? Digo, pues yo soy de Cristo. No, dice, ¿de qué denominación eres? Digo, no, yo no soy de ninguna denominación, yo soy de Cristo. Si yo fuera de una denominación, ya no pudiera ser de Cristo, porque Dios no se puede dividir. Entonces mi cabeza fuera la denominación, no fuera Dios. Entonces es muy importante que tú tengas a Dios como cabeza, para que Él te dé esos dones. Porque usted cree que Dios le va a dar dones a alguien que no tiene la cabeza de Él. No. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar su don? Tenemos que presentarnos sacrificalmente, ¿verdad? Nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradables a Dios. ¿Para qué quiere Dios que nos presentemos sacrificalmente? Dice la Biblia, para que tú encuentres la buena voluntad de Dios. Por eso muchos no saben la buena voluntad de Dios. Dice Romanos 12:1. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, santo, santo. Estamos presentándonos santos porque santo es puro y apartado, agradable a Dios en vuestro culto racional, ¿verdad?
para eso, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo puedo presentarnos nosotros santos? ¿Cómo? Orando, clamando, rogando, ¿verdad? Dice orar sin cesar, es un mandamiento para la iglesia, orando siempre, orando. Pero no, primero buscamos una solución y después oramos, ¿verdad? Ya cuando metimos las 4 patas, ya entonces ya decimos, vamos a orar. No, hay que orar primero, primeramente hay que orar. Así me dijo un día un hermano, ay hermano, ora por mi cáncer. Digo, sí, voy a orar. Pero yo le pregunto a usted, ¿usted ora por todo? ¿Usted ora por cuando tiene un dolor de cabeza? ¿O cuando le duele el estómago? ¿O no, ya cuando tiene el agua en el cuello y tiene un cáncer terminal, entonces ya empieza a buscar a Dios? No, debemos orar por todos, porque en lo mínimo Dios se va a glorificar, ¿verdad? Si me duele una pestaña, oro al Señor. Si me duele un dedo también, si me duele cualquier cosa, porque Él es mi sanador. Entonces no lo voy a buscar en las últimas, porque a Dios no lo vamos a burlar. Y de eso se trata. Por eso mucha gente no sana, porque ya quiere orar cuando ya se las ven negras, ya cuando el doctor le dice, ya tiene usted jaque mate. Entonces dice, oh, sí, ahora sí voy a buscar a Dios. Y debemos de orar por todo. Me duele el estómago, me duele la cabeza. Simples cosas. En las cosas simples se glorifica a Dios. Si no sabía eso, ¿verdad? La entrega para un sacrificio es ¿qué? Voluntaria. No hay nada más hermoso en esta tierra que tú estés a los pies de Cristo. Voluntariamente, ¿verdad? Que digan, vamos a servir en esta iglesia, voluntariamente. Como dice el hermano Ángel, vamos a hacer una ofrenda para los santos o para una organización, voluntariamente. Ese es el verdadero Hijo de Dios, que le nace del corazón hacer las cosas. No alguien que le dice, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Si alguien te dice que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer otro, ya estás en una religiosidad, ¿verdad? Tú tienes que venir a orar tal día, tú tienes que servir tal día, entonces ya estás en una religiosidad. Pero si tú lo haces voluntariamente porque te nace del corazón, eres un verdadero Hijo de Dios, ¿verdad? Y verá, y necesitamos un lavado de cerebro, ¿verdad? Nos dice en Efesios 4, 22, 23. Dice, cuando la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Escúchenlo muy bien, me gusta mucho esta cita. ¿Por qué me gusta mucho esta cita? Porque la gente está enviciada del engaño. La gente tiene vicio del engaño. ¿Qué es vicio? Que necesita más engaño para seguir viviendo en sus días de vivir. Si no escucha engaño, pues como que no comió, porque está viciado de tanto engaño, de este mundo que vive en tanto mal, ¿verdad? Dice, viciando conforme a los deseos engañosos, renovando el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque ya cuando tú moriste juntamente con Cristo Jesús y creíste lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, tu espíritu ya está ahí arriba sentado con Él. Entonces tu espíritu sentado allá, Él anhela que tú renueves tu mente, para que un día cuando Él esté contigo, ya tu mente no está llena de basura, ya no está llena de cosas que no sirven, que no edifican, sino está llena de la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es el valor de las personas, porque hoy en día las personas dicen, no, pues, ¿cuánto tú vales? Bueno, ¿cuánto dinero tú tienes? ¿Cuántas casas tú tienes? ¿Cuántos carros tú tienes? El valor de la vida no se basa en propiedades o en salud de las personas. El valor de la vida es qué tan espiritual tú eres, porque es lo único que te vas a llevar. Eso es lo único que te vas a llevar, lo espiritual, ¿verdad? Porque si no, un día vas a llegar allá al cielo, ¿verdad? Que quizás pases de panzazo como el ladrón, ¿verdad? ¿Y qué te van a decir allá en el cielo? No, pues a ti te toca cuidar niños por 1000 años porque no sabes hacer nada. ¿O qué vas a hacer? ¿Te estás preparando? Bueno, ya vimos, primero tienes que presentarte como sacrificio vivo. Segundo, tienes que tener una transformación espiritual. ¿Qué significa transformación espiritual? Que tú seas transformado en toda tu alma. En tu alma es todo tu ser, ¿verdad? Nos dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis en este siglo, sino dice, transformarnos. Ahí me gusta mucho la palabra de Dios, porque es una palabra en griego que es meta, con M-E-T-A.
M-E-T-A, meta, como metamorfosis, transformación, una transformación divina, sino transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Para eso Dios quiere que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios, para que comprobemos que Dios es perfecto y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Sabías eso que uno dice, ¿para qué tú quieres ser cristiano si no puedes ir a los bailes, no puedes ir a los bares, no puedes andar de mujeriego, no puedes jugar en el casino, no puedes comprar ni un boleto de la lotería? Bueno, porque cuando tú te llenes de la palabra de Dios, van a decir, recórcheles, Dios tenía razón. Es para que me vaya bien, para que mi familia esté bien, para que yo tenga una vida en abundancia, para que yo no tire mi dinero en tonterías, para que yo le dé lo que gano para mi familia, para edificarla, para enseñarles el buen camino a Dios. Pero si nunca nos llenamos de la palabra de Dios, jamás vamos a saber cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Jamás. Por eso mucha gente no sabe. ¿Para qué vas a la iglesia? Dice, ese libro es viejo, estamos modernizados. Pues quiero que sepas que este libro nunca pasa de moda. Quizás tu ropa pasa de moda, pero este libro jamás pasa de moda, porque este libro es eterno. Eterno, eterno. Entonces, si nosotros entendemos eso y confiamos en lo que nos dice Dios, vamos a encontrar la buena voluntad agradable y perfecta de Dios, ¿verdad? Que nos tenemos que santificar, ¿verdad? Que nos tenemos que orar sin cesar y si un día tenemos que padecer por Él, padezcamos, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces es muy importante para cómo nosotros nos presentamos como sacrificio vivo, agradable y perfecta. Tenemos que moldearnos al entendimiento de Dios, no moldearnos al entendimiento de este siglo, ¿va? Ahora ya todo es cibernético, todos son juegos, videojuegos, y ahora yo voy a pensar así. No, yo tengo que pensar como piensa Dios. Y si usted no se ha dado cuenta, si usted está tan joven como yo, ¿va? Usted se va a dar cuenta que las modas pasan unos años y la vuelven a poner, ¿verdad? En los 60 teníamos esos tenis, los Converse, y ahora ya volvieron a salir, todo vuelve a salir otra vez, porque ya no hay más cosas, tienen que repetir las cosas. Que las mujeres, que el cabello largo, luego el cabello corto, luego que el cabello de colores, que el cabello de otro lado, luego como afro, y todo así, porque la moda se repite. ¿Por qué? Porque es un sistema de cómo sacarle a usted el dinero a través del engaño. Ese es el mundo en el que vivimos. El mundo dice en Efesios, lo acabamos de leer en Efesios 4:22, el mundo está viciado del engaño. ¿Sí sabes lo que es tener un vicio? ¿Sí lo sabe usted, lo que nos está viendo a través de las redes sociales? Tener un vicio es algo que usted no puede vivir sin él. Y así hay mucha gente. Si no le engañan, no se va a dormir contento, porque ya está acostumbrado al engaño, ¿va? A decir mentiras. Estábamos viendo una serie, mi esposa y yo, en una película de Netflix, y se les hace normal así que la esposa le engaña al marido y así, y el marido engaña a la esposa, y los hijos estén de acuerdo. Ay, me guardan un secretito mis hijos, y yo, wow, ¿verdad? Eso es terrible, ¿verdad? Es una abominación para Dios, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a tener un matrimonio sano escondiendo cosas? Es imposible tener una relación escondiendo cosas. Al igual, si tú tienes una relación con Dios, no puedes esconder cosas. Es igual. Metamorfosis, ¿verdad? ¿Por qué? ¿O quieres ser un gusano toda tu vida? Porque Dios te puede transformar a una nueva criatura. Y Él lo puede hacer. ¿Cómo una oruga le va a decir a una mariposa qué se siente ser mariposa si nunca ha sido mariposa? Es como si alguien me dice, ¿qué siente ser cristiano? Pues necesitas experimentarlo en carne propia, porque si no te vas a quedar como oruga toda tu vida. Porque es una transformación que muchas veces no lo podemos expresar,
lo que nosotros sentimos. Quizás la gente nos señala y dicen que estamos locos, que soy un religioso, que soy un fanático. No me importa lo que digan, porque lo que hizo Jesús, nadie lo pudo hacer en mi vida. Me sacó de esa basura, de mi perdición, y me transformó. Porque Él vino por lo que se había perdido. Yo estaba perdido, y Él vino por mí, y Él vino por muchos. Yo le aseguro eso, ¿verdad? Y eso es muy importante. ¿Quiere ser usted transformado? Muy fácil. Crea de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Se oye muy fácil, pero la gente es muy difícil que crea, ¿verdad? Dice Jesús, van a ver hasta uno que resucite de los muertos y no van a creer. Porque si todos creyeran, todos fuéramos mariposas. Pero no todos creemos, ¿vale? Hay más gusanos que mariposas. Y eso lo vemos, ¿verdad? A través de nuestra vida. Es triste que una persona esté ahí dura y dale hablando de la palabra de Dios domingo tras domingo, día tras día, y la gente le entra por un oído, le sale por el otro. Cree lo que él quiere. Entonces, yo no los puedo convencer. El único que puede convencer a la persona es el Espíritu Santo. Por eso la salvación no es para todos, porque el único que convence es el Espíritu Santo. Transformación espiritual proviene de Cristo, ¿verdad? Mediante el Espíritu Santo. Por eso dice, nosotros recibimos las arras del Espíritu, ¿verdad? Antes decía aras, pero ahora digo arras, ¿verdad? Arras del Espíritu. ¿Qué son arras? Ahí me la cambiaron, ¿verdad? En la Reina Valera, ¿verdad? 1960. Es la garantía, dice en inglés, en la King James 1611, dice, es la garantía que tú tienes para que tú llegues allá al cielo. Un sello siempre es de garantía y de posesión. Y por eso lo recibimos, porque tenemos esa garantía que Dios va a hacer lo que prometió. Y claro, y te va a dar una sacudida para que se te salgan todas esas ideas cochambrosas, y te va a dar esos dones para que tú empieces a ponerte las pilas para edificar a otros. Para eso, Dios te quiere para dos cosas, para adorarlo y para servirlo. ¿Cómo? Al nuevo creyente lo va a hacer un soldado y lo va a hacer un instrumento de honra. Si no, Dios no te ha escogido, nunca lo has encontrado. Si tú no eres un instrumento de honra de Él, y un soldado. ¿Qué es un soldado? Como estábamos cantando esta mañana la canción en la adoración. Dios nos está mandando a la guerra. ¿Estás listo para ir a la guerra? Porque cuando yo estaba en el ejército secular, el día que nos dijeron que íbamos a ir a nuestra primera guerra, no sé si orinaron los pantalones. No quisieron ni pensar que iban a dejar a sus familias, ¿qué tal si me matan? ¿Usted está listo para ir a la guerra por Cristo? Porque si no, usted no va a estar ahí en la batalla del Armagedón. Solamente los valientes, esos van a estar con Él, ¿verdad? Porque ¿quiénes son los valientes? Los que arrebatan el reino de los cielos, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu enfoque? Vamos a ver Hebreos 12:2. ¿Cuál es tu enfoque? Para que tú tengas un don, para que tú recibas un don, tienes que tener enfoque. ¿Para qué lo quieres? ¿Para enseñarle a todos tus amigos que tú tienes más dones? Como sucedió en Corintios, la iglesia más carnal que habla el apóstol Pablo en la Biblia, que había una competencia de dones. Así hay muchas iglesias falsas, competencia de dones. No, que yo tengo el don de sanación, que yo tengo el don de lenguas, que yo tengo el don de discernimiento, no, que yo tengo el don de interpretación. No es competencia. El que tiene un don calladito se ve más bonito, porque nada más Dios lo usa como instrumento para edificar a otros, ¿verdad? Dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, por el cual el gozo delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿verdad? Se sacrificó a sí mismo para que nosotros entendiéramos que solamente hay una fe ferviente y ardiente, que es el camino de Él, el conocimiento de Él, cómo llegar a Él. Entonces el que tiene un don es para edificar a los santos, no para que ande doneando en la calle, es para edificar la iglesia. Por eso Dios nos da esos dones espirituales. Claro, usted puede ir a un hospital y orar por un enfermo y quizás esa persona sane, pero esa persona, yo le aseguro que Dios la va a traer en el camino correcto a la iglesia.
Pero si usted va a un hospital y ora por una persona y esté sana, y parándose de la cama, ¿verdad?, se olvida de Dios y empieza a fumar, y eso, ese fue Satanás. Ese no fue Dios, ese no fue ningún don de Dios, porque los dones de Dios edifican. Y toda bendición, porque tú cuando oras por alguien, cuando pasa un milagro, dice la Biblia que es una bendición, ¿verdad? ¿Y qué es una bendición bíblicamente? La bendición de Dios no añade tristeza. Por eso muchos dicen, ay, dice, mi hijo es una bendición, y su hijo es una oveja negra. No es una bendición, porque si fuera una bendición no fuera una oveja negra, fuera un hijo conforme al corazón de Dios. ¿Sí entiende? Porque muchas veces nosotros nos confundimos. ¿Por qué? Porque nada más estamos en la expectativa que queremos. ¿Verdad? Muchas veces cuando venimos en este país, la primera palabra que aprendemos es free, ¿verdad? Y ya sabemos cómo se escribe. ¿Por qué? Porque nos interesa que nos den. El ser humano es así, pero Dios nos enseña que también nosotros tenemos que dar. Y para eso son los dones, para que nosotros demos. Mateo 17:2. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu enfoque para los dones? Dice, y se transfiguró delante de ellos. Esa misma palabra se usa en Romanos 12:2. ¿verdad? Transformaos nuestra mente. Es la misma palabra en griego. Transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. La transfiguración de Jesús en el monte es un ejemplo de la transfiguración divina que un día nosotros vamos a completar, porque ahorita estamos en el proceso, ¿verdad? Somos salvos, pero no somos salvos completamente hasta que llegue el día del Señor, el día de las bodas del Cordero, el día que nosotros como iglesia nos casemos con el Señor Jesucristo y seamos un solo cuerpo. Esa misma palabra se encuentra ahí, ¿verdad? Tercero, ¿verdad? Ya vimos que tenemos que tener un sacrificio, tenemos que tener un enfoque, y tercero tenemos que, ¿cuál es la activación específica de su don? ¿Cuál es la activación específica de su don? ¿Verdad? Vamos a verlo en la Biblia. Dice Romanos 12, del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la fe. Ya dijimos cuál es el don profético. Dice, profecía es, dice, hablar la Biblia, Pedro dice que no tenemos mayor don profético que la palabra de Dios. No hay mayor profecía que la palabra de Dios, que nos alumbra como una antorcha en la noche. Y de acuerdo a la medida de fe, y la fe viene por el oír, Romanos 10, 17. Entonces tiene todo lo que usted diga. Si usted dice que yo tengo un don de profetizar, es hablar la palabra de Dios. No estamos hablando del oficio, ¿va? Y dice 7, o si es de servicio, servir. Usted tiene ese don de servir, ¿verdad? Porque ¿sabía que ese don se empieza desde su hogar? Usted no puede servir en la iglesia si no sirve en su casa. ¿Por qué? Porque todo comienza en el hogar, y usted tiene que servir desde su hogar y en la iglesia, en su trabajo. Ser servidor a veces es contraproducente porque a la gente no le gusta, ¿verdad? Yo cuando yo trabajaba, en casi todos mis trabajos yo era servicial, y la gente se molestaba y se enojaba conmigo, decía, ¿por qué haces eso? Eso no es tu trabajo, vamos a quedar mal, porque pues me están pagando, ¿verdad? Yo quiero servir lo mejor que yo pueda, y si no me pagaran también. ¿Por qué? Porque me nacía del corazón. O el don de enseñar para enseñar. ¿Qué tenemos que enseñar nosotros? La palabra de Dios. ¿A quién? A nuestros seres queridos, ¿verdad? Si no podemos ahorita ver nuestros seres queridos, ahorita hasta lo podemos ver por el teléfono, ¿verdad? En una videollamada a mí, y hablarles de la palabra de Dios, enseñarles un tema, compartir algo con ellos. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarles a otros el camino correcto. Porque hay tanta necesidad de que la gente conozca el camino correcto. Usted no sabe qué tan necesidad hay que las personas encuentren el camino correcto.
¿verdad? Y dice, el que exhorta, de exhortación, el que reparte con libertad, ¿verdad? El que exhorta es el que echa porras. ¿Y quién tiene que tener ese don? La esposa. La esposa es la ayuda idónea. La ayuda idónea, teológicamente, quiere decir la que echa porras, ¿verdad? Se para y dice, chic, tú la dijo, va, mi marido, ra, ra, ra. ¿Ah? Pero hay veces que la mujer no ejerce esa posición como mujer, y la mujer siempre tiene que echar porras. Sí, mi amor, nos salió mal el negocio, vamos a pensarlo mejor la próxima vez, vamos a hacerlo mejor, yo te voy a ayudar a hacer las cuentas y esto que lo otro. ¿Qué diferencia de mujer va que te diga, gusano, no sabes hacer cuentas, no sirves para nada, te voy a regresar con tu mamá? Ese es ser una ayuda idónea, a la par. Dice que el que reparte con libertad, y con solicitud el que hace misericordia, ¿verdad? Eso es muy importante, porque ¿qué es solicitud? Que nosotros demos, que nos desprendamos, porque Dios nos ha dado tantas cosas, ¿verdad? Orando, así dice mi suegra, ¿verdad? Y espero que vean también este video, ¿verdad? Orando y con el mazo dando, ¿verdad? Eso lo aprendí de ella cuando yo empecé en los caminos de Dios, y dice, 2 Corintios 1:1, dice, cooperando también vosotros a favor de nuestra oración, para que muchas personas sean dadas a la gracia por el favor de Dios, el don concedido por nosotros por medio de muchos. Que nuestra palabra sea con sazón, dice la Biblia, con sal sazonada, que nuestra palabra edifique a otros. Ese es un buen cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un buen cristiano le puede hablar a otra persona en su trabajo, en otros lugares, no necesariamente con la palabra de Dios, pero dando el mensaje de Dios, ¿verdad? En una manera correcta, en el conocimiento de Dios. Orando y con el mazo dando, ¿verdad? Orando y con el mazo dando, decía mi suegra. Y es cierto, ¿va? Porque dice en Santiago, ¿va? Dice, ¿tienes fe? Dice Santiago, ¿tienes fe? O Jacobo, ¿va? Me gusta más. Jacobo dice, ¿tienes fe? Dice, pues a ver, enséñamela. ¿Va? Si tienes fe, enséñame tus obras. Por si te dices ser cristiano, tienes que tener obras, porque eres un instrumento de Dios, y obviamente vas a tener un resultado de tu salvación y vas a hacer cosas. No es que seas salvos por obras, sino es un resultado de la palabra de Dios. Es muy importante. Los dones vienen de la palabra cataris, con C de casa. Cataris quiere decir regalo, ¿verdad? Por eso hay denominaciones o que se llaman carismáticos, de los regalos, ¿verdad? Eso significa carismático, que es un don en latín, carismático, para que usted sepa de dónde viene la palabra carismático. Entonces, si alguien te dice, yo soy carismático, entonces le dices, ok, ¿qué me vas a regalar? Pues eso significa carismático, regalo. Y la profecía, ¿verdad? Dice que sea conforme a la medida de fe. Todo tiene que ser conforme a la medida de fe, porque si no tiene fe, ¿qué? Es pecado. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible, imposible, imposible. ¿Usted quiere agradar a su familia? La palabra de Dios. ¿Usted quiere a los hermanos en Cristo? La palabra de Dios. Si quiere agradar en el trabajo, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios siempre lo va a respaldar. Esa es la verdadera torre fuerte, castillo mío, Señor. La palabra de Dios. No hay mayor fundamento que la palabra de Dios. Es lo único que Dios honra más en toda la creación, el universo, la tierra, las estrellas, su palabra. Es lo que más honra. ¿Quieres que te vaya bien? Honra la palabra de Dios. Hazle caso a lo que dice la palabra de Dios y vas a ver que todo cambia muy fácilmente. Servir. El servir no se trata de una posición ministerial, se trata de lo que el maestro de Galilea, Jesús, nos enseñó. Él vino a servir, no a ser servido, ¿verdad? Porque hoy en día dicen, no, dice, quítate, ahí va el ungido, ahí va con sus guardaespaldas. No, un buen pastor sirve, un buen pastor sirve, un buen pastor ayuda, un buen líder no solamente manda.
vamos a quitar estas sillas. No, un buen líder ayuda quitando las sillas también, participa con todos. Ese es un buen líder, ¿verdad? Porque hoy en día nada más les gusta mandar a muchos supuestos líderes, allí iba a decir locos rapaces espirituales, pero ¿por qué? Porque es una falsa posición, ¿verdad? Porque el verdadero hijo de Dios sirve. Yo aquí sirvo, yo aquí limpio la iglesia, a mí no me da pena, y aunque pasen 10, 20, 30 años, no me da pena limpiar la iglesia. ¿Por qué? Porque yo vine a servir y no ser servido. Bueno, yo y mi esposa, porque me van a decir, ¿tú? Ya me llegó la apuntadora por allá. ¿Verdad? Tenemos que servir. ¿Tú les enseñas correctamente a tus hijos? Porque eso es lo más maravilloso que puedes hacer. Pero yo me he fijado que hoy en día, yo he visto que muchas veces dice, no, que llegan a una iglesia y dice, vamos a separar los niños y los jóvenes. Yo nunca he visto en la Biblia que se separaron las familias. Dicen que todos escuchaban la palabra de Dios. Oh, pero que no le puedes hablar a los niños igual y a los jóvenes igual. ¿Y por qué no? Si Dios le habla a todos en la Biblia, ¿verdad? Somos una sola carne como iglesia, somos una sola carne como familia. Y muchas veces, fíjese muy bien esto. Un padre va a una iglesia y su hijo dice, no, lo manda a un salón ahí. ¿Yo cómo sé que le están enseñando a mi hijo? Si yo me preocupo por lo espiritual de mi hijo, yo tengo que saber qué le están enseñando. O le tengo que decir, a ver, ¿qué aprendiste? Enséñame en todo lo que hiciste. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo más preciado en esta vida es lo espiritual. Si el niño le enseñan mal, imagínense, es muy peligroso. La gente gasta millones de dólares, miles de dólares para el doctor. Oh, vamos a Houston con los mejores doctores. Oh, esto es muy importante. Pero vamos a cualquier changarro como iglesia, no hay problema eso. Y debería ser al contrario, lo espiritual es lo más valioso. La gente no valora lo de Dios, no valora que lo espiritual, el lugar donde tú te congregas, es lo más valioso que hay. Lo demás, tu salud es secular. ¿Por qué? Porque si tú tienes una muy buena salud y estás mal en lo espiritual, de nada sirve. Como dice Jesús, ¿de qué sirve que tengas todo si tu alma se va a ir al infierno? Que nada. Enséñale bien, dice, instruye al niño en el camino, enseña a tu esposa, enseña a tus hijos, ¿verdad? Y si tienen dudas, pues vamos con una persona que sea más madura en las cosas de Dios, correctamente, enséñanos a trazar bien la palabra de Dios, a aprender. Porque la autoridad final es Dios. Esa es la autoridad final. Cuando tú respetas la autoridad final, entonces Dios te va a usar como instrumento y te va a dar dones. Dice, don para exhortar, para calón, ¿verdad? Ahora los voy a paracolonar, ¿verdad? Paracolón, ¿verdad? Nos dicen Hechos 12:8, Hechos 14:2, Timoteo 4:13, ¿verdad? Es dar una palabra de consuelo, de ánimo. No tires la toalla, anímate, no hay problema. No hay problema que se te perdió tu perrito, Dios te va a dar otro perrito. ¿Va? No, eso no es bíblico. ¿Va? Siempre le tiene que dar unos ánimos conforme a la palabra de Dios. ¿Va? Sí, te están pasando muy malas cosas, estás enfermo, no ves el final, tienes problemas económicos, pero dice en la Biblia que todo pasa para bien. ¿Confías en eso? Entonces, si confiaras en eso, no te quitará el sueño. Entonces, eso es exhortar. Repartir, ¿verdad? Tenemos que repartir, a veces tenemos que desprendernos de cosas que nosotros tenemos, dar a otros. ¿Por qué? Porque es bueno. Pero es bueno, pero hacerlo con el motivo correcto, no con el motivo incorrecto, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, pues si yo te voy a dar para que vayas a la iglesia o para evangelizarte. No, si usted tiene la oportunidad de hablarle de Dios, bien. El que trae a la iglesia es Dios. Dios es el que añade a la iglesia, no uno. Nosotros nos toca hablar, evangelizar, invitar a otros. Si estos vienen, pues gloria a Dios. Si no vienen, pues ni modo, ¿verdad? Predecir. ¿Qué significa predecir? Es un don. Predecir es estar con las pilas puestas.
predecir que pueden pasar cosas, predecir que hay una necesidad, predecir que necesitamos a Dios, predecir que esos dones que Dios no nos va a dar es para edificar a los santos. Misericordia. ¿Por qué tenemos que tener misericordia? Porque Dios la tuvo contigo en la cruz. Simplemente por eso. Hay veces que nosotros no queremos ser misericordiosos, ¿verdad? Pero Dios nos enseña que nosotros tenemos que tener esa misericordia con todos como Él la tuvo por cada uno de nosotros en la cruz. Porque nadie se merecía ser salvo. Sin embargo, Él murió por todos, pero no todos le recibieron. Hay que tener misericordia con las personas los ancianos, las personas que son vulnerables, las personas que sufren necesidad en otros países, las personas que están muriendo, como decía el hermano Ángel, cerca de 4.500 niños mueren al día en África por hambre y en otros lugares en el mundo. Hay que tener misericordia, hay que encontrar una organización correcta, porque también hay organizaciones corruptas, para que nosotros podamos dar lo poco que Dios nos da. Diversidad de ciencia, interpretación, ¿verdad?, de lenguas, de fe, sanidad, milagros, discernimiento. ¿Sabe cuál es el don de fe? Que usted sepa todo de memoria. Ese es el don de fe. Ese es el verdadero don de fe. No que yo ore fervientemente y que empezó a llover. No. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Interpretación de sueños, porque también Dios te puede dar un sueño y tienes que interpretarlo. Porque Dios se puede comunicar con nosotros por muchos medios si no entendemos de una u otra manera. Dios existe y seguirá Él moviendo a otras personas para que nosotros podamos edificarlas en su nombre. ¿Para qué quiere Dios que nosotros edifiquemos a otros? Para que otros les empiecen a servir y adorar también. Para eso vino Dios. El mundo entero ha estado, ¿para qué Dios nos creó? Todos los científicos tienen esa pregunta que no la pueden concluir. ¿Para qué Dios nos creó? ¿Para qué? ¿Para qué? Y en Apocalipsis nos revela que Él nos crió para hacer su propia voluntad, no la nuestra. ¿Verdad? Hacemos la voluntad de Él. Porque ya sea su don de sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, creencia, piedad, también hay un don que se llama temor a Dios, si usted no lo sabe. ¿Tiene ese temor? O dispara balas al aire que la palabra de Dios dice y le da un balazo a otro cristiano. ¿Cuál es nuestra tarea? Entrégate a Dios. Desiste a tu yo. Hemos muerto juntamente con Cristo Jesús. Transforma tu mente. Usa ese don específicamente y nunca pierdas esa comunión con Dios. Y cuarto, que te confirmen tu don. ¿Quién te va a confirmar tu don? Otro santo. No el pastor que tiene guaruras atrás. Otro santo te va a decir: qué bueno que Dios te dio ese don para edificar a la iglesia. Romanos 8:16 dice: y el Espíritu mismo dará testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Yo he ido a otras partes del mundo y inicié a hablar el idioma y hay gente que me ha dicho: tú eres cristiano. Y yo, bueno, ya me descubrió qué puedo hacer yo. Sin decirle. O me han dicho: tú eres pastor. Me han dicho en la calle. ¿Cómo saben? Porque el Espíritu da testimonio. El mismo Espíritu de Dios da testimonio a otro. ¿Verdad? No se pongan coronas falsas, ¿verdad? Hay esa es la reina Victoria, ¿verdad? Hay una anécdota de que un esclavo que trabajaba en África, en una mina de Inglaterra, él encontró un diamante muy grande para su corona y este niño se lo regaló a la reina. Imagínense, ¿por qué? Porque le nació dárselo y todo el mundo lo criticó, este niño que le dio ese regalo a la reina.
Y yo le aseguro que Dios lo vio su corazón de ese niño, ¿verdad? ¿Por qué hay dones reales? Porque eres una nueva criatura. Ya vamos a terminar, ¿verdad? Y no entierre sus talentos, como dice la parábola. Si usted sabe música, enséñale a otro. Si usted sabe hacer algo, enséñale a otro. ¿Por qué? Porque ese es un legado que nosotros dejamos, que Dios nos dio la habilidad para enseñar y aprender otras cosas. Y si tiene un don celestial, edifique a la iglesia, ¿verdad? Bueno, vamos a ponernos de pie, ¿verdad? Yo espero en Dios que a través de esa predicación nosotros podamos encontrar los verdaderos dones de Dios. No los falsos, sino los verdaderos, aquellos que edifican su iglesia. Padre, yo te doy gracias, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por esos dones que tú has dado a la iglesia para edificar a tus santos. Padre, síguelos dando conforme a tu gracia, que se nos revelen y que puedan ser confirmados por otros santos. Yo te pido en el nombre de Jesús que nosotros nunca nos podamos jactar con algo que es tuyo, sino esos regalos celestiales son para edificar el cuerpo tuyo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, la iglesia de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.